No saben cuántas veces he tratado de grabar, pero simplemente me siento muy incómoda hablando español, así que por favor, si digo algo mal, perdónenme. Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Ilse y este es mi canal Ilse's Books. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy haciendo un video en español? Buena pregunta y se las voy a contestar. Todos mis videos son en inglés, de hecho formo parte o alguna parte de la comunidad en inglés porque la mayor parte de mis libros son en inglés y leo en inglés. Se me hace más fácil expresarme en inglés que en español, aunque mi lengua materna sea el español. Es muy extraño, yo sé, nadie lo entiende, pero así es como yo me siento más cómoda y pues así ha sido durante ya 6 años que formo parte de esto, o casi 7, no me acuerdo, la verdad, debería investigar eso. Pero pues vamos a empezar. Básicamente la razón por la que estoy haciendo este video en español es porque decidí unirme a la lectura de Clau Reads Books, de Leyendo con Clau por 24 horas. Entonces esto va a empezar a las 12 de la mañana del sábado a 12 de la mañana del domingo, o sea, de 12 a 12, ¿no? O sea, leer por 24 horas. No sé qué libros voy a leer, esto fue a último momento, decidí unirme a último momento porque no sabía si hacerlo o no. Toda esta semana que acaba de pasar, acabo de grabar como un vlog enorme de 40 minutos, que de hecho está ahorita en el canal, si lo quieren ver lo voy a poner como un link. Es acerca del libro de Chain of Gold de Cassandra Clare. No sé cómo se llama en español, no tengo la menor idea, pero si lo tengo les dejaré el dato en algún lado de aquí. Como verán, no estoy acostumbrada a hablar en español en frente de la cámara. Entonces, como les decía, no tengo ninguna lectura que quiero leer. Bueno, tengo una, ya las demás se darán dando conforme vaya pasando el día. Eso espero. Entonces, el libro que elegí para empezar leyendo con Clau por 24 horas es Wicked Fox de Kat Cho. Ahora, este libro me lo regaló mi mejor amigo Kevin de Irish Reader, de la comunidad en inglés. Y lo único que sé es que esta historia forma parte en Corea y se llama Min Young. Min Young forma parte de una especie que se llama Gumiho, y estos Gumiho son seres supernaturales que se alimentan de la energía de los hombres, pero también es mitad humana, entonces es un poco complicado su vida en estos momentos. En este libro aparentemente. Entonces estoy muy emocionada de leer este libro, más que nada porque aparentemente este es el mes de la representación de Asia en los libros, entonces queda perfecto con todo con el mes, con la temática, y pues no se ve muy largo, pero pues vamos a ver qué tal me va. Este es el único libro que tengo ahorita que quiero leer, no he visto otros, les comento. Siento que esto se va a dar conforme vaya pasando el día. Entonces, ahorita son déjenme ver, son las 7:30 de la tarde. Entonces, voy a empezar a leer a las 12 de la noche, o sea, a las 12 de la madrugada del sábado, porque es cuando empieza las 24 horas, entre comillas, ¿no? Entonces, ese es el primer libro que voy a leer. Ya les estaré diciendo cómo me va durante ese día. No sé si voy a dormir, se me hace que sí, porque he estado muy cansada toda esta semana. Entonces voy a hacer lo que hago usualmente normal en un sábado, por así decirlo, pero pues voy a leer. O sea, mi prioridad en sí va a ser leer y pues grabarles uno que otro clip acerca de lo que esté pasando en el libro, lo que estoy pasando o pensando en ese momento, y así se van a dar las cosas. Entonces eso es todo por hoy. Bueno, no, ahí al ratito los veo. Y disculpen si esto es demasiado incómodo para mí hablar en español, la verdad. O sea, no, me está costando mucho trabajo. Entonces ahí, una disculpa. ¡Hola! Pues ya son las 12:07. Quiere decir que Leyendo con Clau por 24 horas ha empezado. Entonces voy a empezar a leer. Aquí tengo mi libro, voy a empezar a leer. Vamos a ver hasta dónde empiezo a... No sé ni lo que quiero decir. Esto de hablar español es muy difícil para mí, de verdad. Lo siento mucho si me trabo o si no me hago entender, pero de verdad me cuesta mucho trabajo hablar en español a la cámara por alguna extraña razón, entonces lo siento. Pero bueno, son las 12:08, vamos a empezar a leer. Tengo una pregunta para ustedes, esto es súper random, pero esto lo empecé a hacer hace poquito y siento que me ha relajado más y siento que leo un poco más rápido, entre comillas. Pero últimamente he estado poniendo como música de fondo
es de BTS porque soy fan de BTS recientemente. Entonces pongo como covers de piano de ellos, o sea, de sus discos. Entonces quería saber si ustedes escuchan algún tipo de música en el background, así como que cuando están estudiando o leyendo o trabajando, no sé. Esa es cosa mía, pregunta random, pero bueno, vamos a empezar a leer. Ya. Ok, les voy a dar un update de lo que está pasando. Acabo de leer las primeras 100 páginas de Wicked Fox y me está gustando mucho esta lectura. Básicamente, el personaje de Mi Young, sí, ¿verdad? Sí es Mi Young. Sí, Mi Young, se llama Mi Young, perdón. Ella es un Gimiho, como ya había dicho. Entonces, me está gustando mucho la historia, me está gustando mucho la trama, para dónde va. Lo único que no sé, bueno, no es que no sepa, pero siento que no, como no estoy muy enterada en realidad, así como que de todo el hype de este libro, porque este libro salió el año pasado. Siento que todo lo que está pasando ha sido como una sorpresa para mí, que la verdad no me molesta en absoluto. De hecho, me está gustando mucho. Y me está gustando mucho leer sobre los lugares y la cultura coreana. Como ya les había comentado, soy súper fan de BTS y toda mi vida, aparte de ahorita, me ha interesado mucho la cultura coreana, el aprender coreano, la comida, la gente, la cultura, etc. Entonces, ahorita que tengo a BTS atravesado, la cultura coreana ha estado muy, muy presente. Aparte de que últimamente también he visto muchos dramas coreanos. Entonces, me llama mucho la atención todo lo que está pasando ahorita. Y nada, me da mucha felicidad, tipo, ver cómo la cultura coreana está siendo representada en este libro. No sé si está representada correctamente, pero de los reviews, de las reseñas que he visto de otros booktubers en la comunidad español que han leído este libro, han dicho que representa muy bien a la cultura coreana. Entonces voy a enfocarme en eso y les voy a creer. Entonces me la estoy pasando bomba. Entonces ahorita ya van a ser las 2 de la mañana. Creo que voy a leer un poquito más, a ver hasta dónde aguanto. Y creo que si no me voy a dormir, porque la verdad sí estoy muy cansada. Ayer me levanté, o sea, ayer viernes me levanté como a las 7 de la mañana. Entonces, como a las 7:30 de la mañana para trabajar. Y todo el día estuve así, editando, subiendo correos. Entonces, sí necesito descansar, mi cuerpo necesita descansar. Aparte que es de esos meses donde viene Andrés a visitarte, entonces me he sentido un poco mal en esa área. Si no sabes quién es Andrés, el amigo que viene a visitarte todos los meses, no eres una mujer. Pero solo les comento, a lo mejor es TMI, pero bueno, voy a seguir leyendo y si ya no me ven, ahorita en la noche a lo mejor me ven en la mañana. Solo para decirles, porque últimamente no sé qué debería de grabar cuando estoy haciendo un vlog. Entonces, así pasa. Vamos a seguir leyendo. Son las 5:24 de la mañana y acabo de acabar mi primer libro. Le doy 4.5 estrellas porque hubo un momento donde el libro se sintió medio extraño. No sé si fue la trama o qué fue, pero como que no le pude dar las 5 estrellas como tal. Pero me gustó mucho. Entonces, terminé mi primera lectura. No sé qué voy a leer. Entonces ahorita voy a dormir las horas que tenga que dormir. Y ya me levanto y ya lo medito. Entonces, buenas noches o buenos días en este caso. Many hours later. Buenos días. O buenas tardes. Ya es la 1 de la tarde. Entonces, me acabo de levantar hace como una hora. Eran las 12 pasaditas, 12 del mediodía. Entonces me quedé dormida como a las 5:30, casi 6 de la mañana. Entonces, o sea, anoche acabé mi primera lectura, como habrán visto en el clip anterior, pero no sé qué voy a leer. Entonces sigo sin saber qué voy a leer. Estoy un poco desorientada, no sé en qué día vivo, no sé qué hora era, no sé qué año era, pero bueno, aquí estamos. Tengo una idea de lo mejor que pueda leer, pero
No estoy muy segura todavía. Los libros que voy a intentar, o bueno, tengo pensado leer, son libros que ya tengo en mi estantería desde hace un chorro de tiempo. Libros que no he agarrado o que no he leído o que no me he sentido atraída por ellos. Pero creo que es buen momento de hacerlo. Digo, si no es ahora, no sé si será mañana o algún otro día. Eso me sonó una canción. Si no es ahora, será mañana. Es una canción súper vieja. Pero bueno. Bueno, entonces voy a ver mi librero y voy a ver si me apetece leer ese libro o si tengo que cambiar a otro libro. Entonces ahorita les comentaré qué es lo que me depara el futuro para este día. A few moments later. Ok, entonces aquí tengo 3 libros que son opciones. No sé si los voy a leer o no, pero lo más probable es que lea este ahorita y luego ya veo si lo termino y empiezo otro. Entonces, este es El laberinto del fauno de Guillermo del Toro y ilustrado por Cornelia Funk. El laberinto del fauno, si no sabían, es una película por Guillermo del Toro. Es buenísima, buenísima, buenísima. Es una de mis películas favoritas. Y bueno, compré esto porque soy súper fan y porque amo a Guillermo del Toro con mucho amor. Entonces, compré este libro que habla acerca de la historia del laberinto del fauno. Tiene unas ilustraciones bien bellas. Entonces, lo más probable es que lea este libro porque pues para eso lo compré, para leerlo. ¿Por qué no leerlo ahorita? Entonces, lo más probable es que esta sea mi segunda lectura del día de hoy. Si acabo esto con tiempo, tengo otras 2 opciones que podría leer, que son libros que tengo ahí desde hace años. Creo que tengo como 3 años o como 4 años con ellos, entonces vamos a ver. Tengo este libro que es The Sacred Lies of Minnow Bly de Stephanie Oakes. La verdad, hace años cuando todo el boom de BookTube empezó, la verdad es que mucha gente empezó a leer este libro y creo que me llamó mucho la atención porque pues lo compré, pero la neta no me acuerdo de qué se trataba. Denme un segundo. Ok, entonces este libro es sobre un culto, ¿ok? A lo mejor eso suena más, ahora ya me llamó la atención, esto es muy interesante. Es aparentemente sobre algún tipo de culto, de cómo le robaron la vida a nuestra personaje principal, de cierta manera, y pues imagino que pasan muchas cosas. Entonces, a lo mejor esto podría ser una buena lectura. Es un libro de 300 páginas, 380 páginas, que está bien. Esa es una. La otra opción es otro libro que he tenido como les digo, en mi estantería por mucho tiempo y es un libro que mucha gente leyó en su momento cuando fue el boom. Entonces también tengo este y la verdad es que me llamó mucho la atención por la trama, pero pues ahorita ya no me acuerdo cómo se llama la trama, ¿verdad? Pero bueno, es esta. Station 11 de Emily St. John Mandel. Si más lo recuerdo, esto es... No, ¿saben qué? No me acuerdo, pero ¿saben lo que voy a hacer? No voy a tratar de no leer de qué son los libros, sino más de leerlos, para así yo también darme una sorpresa. Así me pasó con el último libro que leí, de Wicked Fox. O sea, sabía que era sobre una mitología coreana de un ser supernatural, pero en realidad no sabía qué tan extenso iba a ser la historia, que sí me gustó. Sí, algo me faltó porque no fueron las 5 estrellas, pero me gustó mucho. Entonces vamos a ver con estos 2 libros después. Entonces vamos a leer Pan's Labyrinth y luego vamos a elegir una de estas 2 lecturas porque ya me emocioné, ya estoy emocionada y vamos a ver qué depara el futuro de hoy porque pues todo puede pasar. Me voy a preparar para empezar a leer El laberinto del fauno de Guillermo del Toro y Cornelia Funk. Hola, pues ya acabé El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, ya lo acabé, lo amé demasiado, no me sorprende, me encantó la película, me encantó el libro. Es básicamente lo mismo que la película, nada más que siento que tiene un pedacito de la historia extra aquí en el libro, entonces eso fue como que the cherry on top, por así decirlo, la cereza arriba del pastel de este libro, pero me encantó. Es una lectura corta, fueron 250 páginas, la verdad lo leí muy rápido para el tiempo que lo leí, pero me encantó. Entonces ya hubo 2 libros que terminé. Ahora, todavía no sé cuál elegir entre estos 2, Station 11 y The Sacred Lies of Minnow Bly. No sé cuál elegir. La verdad siento que puedo elegir cualquiera a este punto.
No creo leer más, son las 6:20, o sea, aparte de leer estos. Entonces, lo más probable es que lea The Sacred Lies of Mino Bly, porque se me hace un poco más interesante de hacer, porque es un culto, entonces se ve como que más misterioso, más, no sé. Entonces, se me hace que voy a leer esto. Ahorita voy a tomar un break de, no sé, unos 10 minutos, yo creo 15 minutos. Y usualmente mis breaks son acerca de ver videos de BTS y así, entonces lo más probable es que eso es lo que vaya a hacer. Se me hace que esta va a ser mi siguiente lectura y esperemos que sea muy buena. Y pues ahí les estaré avisando cuál es el progreso. Como les comentaba, la verdad no tengo recolección de por qué lo compré. Yo no me acuerdo que mucha gente estaba hablando de él y que era sobre un culto. Y pues creo que no he leído ningún libro acerca así como que de algún culto. Entonces se me hace que voy a leer esto y pues ahí les comentaré de nuevo. Siento que me estoy repitiendo demasiado, lo siento mucho, pero como les comentaba al principio de este video o de este vlog, no estoy acostumbrada a hablar en español, entonces por eso. Hola, pues básicamente voy en la página 132 de The Sacred Lies of Mino Bly y no sé cómo sentirme al respecto. Básicamente, por lo que he leído, se trata de una chava o una niña que se llama Mino Bly. Ella fue parte de un culto que vivía a las afueras de un bosque, por así decirlo, muy muy lejos de la ciudad, de todo contacto humano, básicamente en una comunidad. Y resulta que ella es encontrada en una escena de crimen donde a ella y ciertas personas de la comunidad la culpan por haber matado al líder de este culto. Entonces, lo más interesante es que ella no tiene manos, o sea, le cortaron las manos. Entonces mucha gente no sabe cómo ella es una de las sospechosas. Entonces, mientras todo esto está pasando, ella está en la cárcel, por así decirlo, en la cárcel de menores o el reformatorio de menores, no sé cómo se diga en realidad, el contexto, o sea, la palabra como tal, pero básicamente es eso. Entonces ahorita básicamente nos está como que comentando cerca de algunos flashbacks de lo que está pasando ahorita con ella y así con las reclusas con las que está conviviendo y así. Hasta ahorita es lo que llevo, pero la verdad me siento muy incómoda leyéndolo, no sé por qué. Incómoda en el sentido de que no sé, a lo mejor es en la trama, el contexto, no sé, pero está muy extraño. O sea, no me está desagradando, pero tampoco me está encantando. No sé si me explico. No sé si lo voy a acabar hoy, espero acabarlo. Son 392 páginas, voy en la página 132. La verdad voy muy bien, son apenas las 9, tengo aproximadamente 9, 10, 11, 12, tengo 3 horas para acabarlo. Entonces creo que ahorita lo que haré, me voy a bañar, voy a cenar algo tranqui, voy por agua y voy a seguir leyendo para acabarlo. Entonces sí, pero hasta ahora eso es lo que he leído. La verdad, como les cuento, está un poco extraño el libro. No me está desagradando, pero sí está extraño. Hasta ahorita creo que es como un libro de 3 estrellas, porque estoy interesada en saber qué pasa, pero no estoy así como que me está encantando como otros libros que he leído. Entonces ese es mi reporte hasta ahorita. Ahorita voy a hacer un time lapse que mucha gente les gusta ver, pero primero me voy a bañar y lo voy a hacer todo lo que les dije, porque ahorita ya no puedo, pero bueno, sigamos. Pues el reto de 24 horas ha acabado. Es la 1 de la mañana, pasadita la 1 de la mañana, y pues terminó. Sí terminé de acabar el libro que estaba leyendo.
lo acabé pasadita a las 12:05, 12 y cachito. Pero lo voy a seguir contando porque pues empecé como a las 12:30 de la mañana del sábado. Entonces está todavía sobre los perímetros. Leí 3 libros y estoy muy contenta con lo que leí, porque la verdad no pensaba leer tanto. Pero bueno, les voy a decir cómo quedó todo el wrap-up. Entonces, el primer libro que leí, que empecé el reto, es Wicked Fox de Kat Cho. Básicamente, este libro le di 4.5 estrellas. No porque no me gustara, o sea, no le pude dar las 5 estrellas totalmente porque hubo algo que no me gustó y no puedo todavía decidir qué es lo que no me gustó. Pero por lo general me gustó mucho, me gustaron mucho los personajes de Mi-young y Ji-hoon. Sí, Ji-hoon, creo que se llama. Ji-hoon. Me gustó mucho su dinámica, me gustó mucho el folclore de la cultura coreana y me encantó que también la autora incluyó mucho del vocabulario coreano aquí y aparte tiene un glosario, entonces estuvo muy muy bien eso. Básicamente pues le di 4.5 estrellas, si no han leído se los recomiendo, es muy bueno. Y creo que el segundo va a salir el año que entra o este año. Lo voy a tener que ver porque me acuerdo de haber visto la portada y me encantó. Entonces no sé cuándo va a salir el segundo. Lo voy a buscar, pero creo que a lo mejor sale en otoño y no lo sé. El segundo libro que leí es El laberinto del fauno de Guillermo del Toro y ilustrado por Cornelia Funk. La verdad, este libro lo compré más que nada porque El laberinto del fauno es una de mis películas favoritas y pues me gusta mucho apoyar a cineastas mexicanos. Guillermo del Toro es uno de mis favoritos y la verdad esta película es una de mis favoritas de él, me encanta. Entonces cuando vi que anunció en su Twitter que iba a sacar esta, dije yo, lo tengo que tener en mis manos. Es un libro espectacular, es básicamente lo mismo que la película, pero en forma de libro. Y la prosa, la manera en que está escrito es maravillosa. Entonces, si lo quieren leer, léanlo. Si eres súper fan, lo recomiendo al 100. Aparte, hay unas escenas, no escenas, pero algunas partes del libro cuando acaba cada capítulo, donde te da como que un extra que la película no tiene. Entonces se sintió muy muy bonito. Y, ay no, es que me encanta, lo amé. Y está súper cortito, o sea, cortito y está muy digerible. Entonces creo que muchos lo pueden leer. Aparte, está hermoso el libro y si lo abres, o sea, tiene la ilustración aquí y tiene a Ofelia aquí atrás. Bien padre, muy bonito. Y el siguiente libro que leí era el de The Sacred Lies of Mino Bly, no sé. Este libro lo tenía desde hace años en mi estantería. Creo que fue publicado, ahorita les digo, fue publicado en el 2015. O sea, ya tiene tiempo. Y me acuerdo que hubo una que otra persona que sigo en la comunidad BookTube que leyó este libro y me llamó mucho la atención. Más que nada porque era acerca de una chava que vivía en una especie de culto. Entonces dije yo, pues no, yo nunca he leído ese tipo de libros, ¿qué onda? La verdad, le di 3 estrellas, 3 de 5, no porque no me gustara, sino porque estuve muy confundida con la personaje principal y no sé si el tema me encantó, no sé qué es, simplemente no le puedo dar más de 3 estrellas, a mi opinión. No es un mal libro en absoluto, de hecho está escrito muy muy bien, está muy digerible, aparte tiene capítulos muy cortos que se hace que el libro se sienta menos pesado, pero es un libro de casi 400 hojas, entonces sí está bastante grandecito, creo que está casi del mismo tamaño que Wicked Fox, y Wicked Fox tiene aproximadamente 420 páginas. Lo único que sí es que sí es un poco gráfico, o sea, como estamos hablando de un culto y a una chava que le cortaron las manos, o sea, sí tiene una que otra escena medio fuerte, pero creo que es muy importante porque tiene temas acerca de cómo el sistema de justicia funciona contra las mujeres, contra personas que han sido violentadas o personas que han sido abusadas, ya sea físicamente o verbalmente. Entonces, o sea, creo que es importante como quiera ese tipo de cosas, por eso le di 3 estrellas. Pero también me hizo sentir muy incómoda en ciertas partes, entonces nada más para que lo tengan ahí como dato. Entonces, estos fueron los 3 libros que leí.
Espero que se hayan divertido si se unieron a este reto. La verdad creo que Clau ha hecho un gran trabajo y creo que deberíamos de hacer esto más seguido. Más que nada por querer leer libros que tenemos en nuestro librero y que no hemos tenido tiempo de leer. Entonces creo que esto ha sido un gran apoyo. Pues eso es todo por hoy. Espero que les guste mi vlog y espero que hayan soportado mi voz. No me gusta escucharme hablar español en la cámara por alguna extraña razón, pero aquí estamos. Entonces los veo en otro video. Bye.